Listo, pues bienvenidos a la presentación de la sesión ordinaria de la Asociación de Glaucoma de Occidente. La verdad es que es un gusto tenerlos aquí otra vez en modalidad Zoom, ahora sí desde sus casas. En esta ocasión le hicimos en modalidad Zoom. Muchísimas gracias por el apoyo y por la comprensión y gracias también porque están aquí, ya veo a todos muy presentes. El día de hoy tenemos la sesión general de la asociación. Pero antes de comenzar con la sesión, vamos a dar la palabra a nuestro secretario, que es el doctor Alberto Hernández, para que nos haga la lectura del acta de la sesión anterior. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Alberto, ¿nos escuchas? ¿Sí está conectado? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, esperemos unos segundos. Seguro se fue a preparar una torta o algo. Unas carnitas frías. Yo como que lo escucho, pero creo que no tiene buena señal. Ya me escuchan, creo. Listo, sí, ¿cómo estás? Buenas Alexis, noches. ¿cómo estás? Encantado, que no tengo muchísimo. Hola, buenas noches a Qué todos. gusto verte, Voy a- adelante. Gracias. Igualmente, voy a dar lectura al acta de la sesión pasada, que corresponde al jueves 20 de octubre de 2022, con inicio a las 8:30 de la noche. Se trató de una sesión mixta en la que hubo primero un trabajo de ingreso y después la sesión mensual. El trabajo de ingreso correspondió al trabajo del doctor José Antonio Pérez Jiménez y fue el tema de tratamiento con ciclofotocoagulación de láser micropulsado transescleral en pacientes con diagnóstico de glaucoma. El trabajo, bueno, consistió en un trabajo en el que se evaluaron 117 ojos en total que fueron sometidos a este tratamiento con un año de seguimiento y en el que se encontró en general y en promedio una disminución del 40% de la presión intraocular durante este tiempo de seguimiento. Se estratificó en grupos, teniendo un grupo en el que se utilizó una energía baja, otro energía moderada y otro energía alta. En general los resultados fueron positivos, excepto en el grupo en el que se realizó mediante energía baja, que no hubo una diferencia significativa, y en los grupos de moderada y alta energía se tuvo una buena reducción de la presión intraocular y un buen perfil de seguridad. Se reportaron muy pocas eventualidades, muy pocos efectos adversos en el tratamiento y se concluyó pues, que es un tratamiento aparte de efectivo, seguro. Después de eso, se aprobó el ingreso por unanimidad. Se hicieron comentarios por parte de el doctor José Antonio Pasca y la doctora María Luisa Zavala. También, bueno, después de eso fue la sesión mensual por la licenciada Diana Concepción Gallegos con el tema de obligaciones fiscales de los médicos. Y bueno, pues se tocaron varios puntos interesantes y bueno, se resalta sobre todo que pues no estamos exentos de declaraciones mensuales, de declaraciones anuales, mucho menos. Y bueno, pues que en general todos debemos de pagar impuestos, ¿no? De cuentas, y pues no por ser médicos estamos exentos de eso, ni de conocerlo, ni de aplicarlo. Y bueno, finalmente con eso terminó la sesión de ese día. Perfecto, muchísimas gracias. Queda aprobada entonces el acta de la sesión anterior. Muchas gracias. Qué gusto saludarte, Alberto. Igualmente, de nada. Muy bien, entonces ahora sí comenzaremos la presentación de la sesión del día de hoy. Antes que nada, damos la bienvenida y un agradecimiento muy especial al doctor Axel Orozco Hernández. Axel, gracias de verdad por estar aquí
Estamos obviamente sumamente agradecidos porque nos estés acompañando. Esperemos que de verdad te sientas mejor. Y el tema de hoy de la sesión general es procedimientos y cirugía combinada de glaucoma y de retina. El doctor Axel Orozco Hernández es cirujano oftalmólogo, egresado de la UNAM y con alta especialidad en APEC. Tiene una alta especialidad de retina y vítreo, médica y quirúrgica. El doctor también hace investigación e imagen en retina, genética ocular, electrofisiología y también ha hecho estudios en oftalmopediatría. Actualmente está en clínica de retina, en la jefatura de investigación y de enseñanza, así como la jefatura de electrofisiología visual y clínica de enfermedades hereditarias y de retina. Actualmente es el presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y bueno, no necesita más presentación. El día de hoy estará con este interesante tema y nos acompañan en la mesa de discusión la doctora María Luisa Zavala, ella glaucomatóloga, miembro de la Asociación de Glaucoma de Occidente, y el doctor Jorge Topete. Jorge, muchas gracias también por tu participación, también miembro de la Asociación de Glaucoma de Occidente y glaucomatólogo de profesión. Pues bienvenido, te doy la palabra, Axel. Muchas gracias, Brenda. En verdad, una disculpa por haber cambiado la jugada. Ya queremos todos empezar con las sesiones híbridas o presenciales y en verdad me dio un gripononón. No es COVID, pero pues la verdad es que yo siempre he creído que abusábamos de la práctica laboral en el sentido de que íbamos a trabajar enfermos y así. Y pues sí, por eso le pedí a la doctora Brenda si podíamos hacerlo 100% virtual. Y este es un tema, cuando ella me lo propuso, porque yo le había propuesto hablar de otra cosa o así, pero pensando y reflexionando en el tema, se me hizo extremadamente atractivo y también me di cuenta de que, pues afortunadamente tengo ya algo de experiencia manejando pacientes de glaucoma como retinólogo, ¿no? O sea, enfermedades de retina que se presentan en pacientes con glaucoma y viceversa. Y esto es porque yo me he ido dedicando a la alta especialidad de retina y tengo también la fortuna de trabajar con varios de ustedes, glaucomatólogos, desde el punto de vista de interconsultante o manejando las patologías vitreoretinianas. Entonces, conforme lo reflexioné, dije, oye, en verdad que es una sesión padre y qué bueno que piensen en mí, porque sí tengo algunas cosas que decir. Vamos a basarnos en estos 5 puntos, cuando también dije, bueno, es una sesión difícil porque es algo que no tengo y bueno, hay que hacer desde cero. Entonces, lo cual a veces da flojerita, pero pues siempre que pasa así, te das cuenta que aprendes mucho en el proceso y espero que con la presentación y al final con la discusión podamos todos seguir aprendiendo de estos temas tan importantes y que son más frecuentes de lo que nosotros podemos imaginar. Es decir, glaucomas secundarios a patología vitreoretiniana, pacientes con glaucoma secundario, a procedimientos o a enfermedades de retina. Entonces vamos a dar una breve como introducción a manera de los pacientes que tenemos que estar vigilando, ambos especialistas, desde el punto de vista que pueden desarrollar patología tanto de nervio como de retina. Entonces vamos a ver los glaucomas secundarios, enfermedades de retina, vamos a hablar de los procedimientos, láser y terapia intravítrea, vitrectomía, cirugía filtrante, cirugía de retina en paciente con glaucoma, un apartado especial que es el glaucoma secundario a un bloqueo ciliar y finalmente el glaucoma neovascular, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede presentar hipertensión ocular o glaucoma en enfermedades de retina? Principalmente es pacientes que ya tienen riesgo, es decir, que tienen glaucoma primario de ángulo abierto, aunque no estén detectados o clasificados o diagnosticados como tal. En estos pacientes van a ser una población altamente susceptible y con mucho riesgo. Entonces, si normalmente partimos de que a veces el paciente se presenta con una patología aguda de retina y no tomamos en cuenta ese posible daño glaucomatoso que puede tener ya el paciente,
ya estamos mal, ¿no? O sea, ya empezamos mal porque no detectamos al paciente con un posible glaucoma preperimétrico o inicial. Y lo empezamos a atender y atender desde el punto de vista de retina y nunca nos asomamos a ver el nervio ni la presión. Y digo, yo no les tengo que decir esto, ustedes lo saben. Es muy, muy común que el retinólogo minimiza el seguimiento de la presión intraocular y del nervio óptico. Y después de años de que ya avanzó la patología, se los mandamos como glaucomas terminales, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Cualquier alteración que cause sinequias anteriores o posteriores, una distorsión anatómica del ángulo, que es frecuente ver en patología vitreoretiniana, o la neovascularización por diversas causas. Finalmente, hay que entender que algunos de los glaucomas secundarios se asocian a los depósitos de materiales en el ángulo, ¿no? Entonces, de lo más común que vemos, pues todo el mundo sabemos, es el glaucoma neovascular, que puede haber hipertensión secundaria o glaucoma secundario a una oclusión vascular, más frecuente en oclusión de vena central, y que puede tener una fase de ángulo abierto y una de ángulo cerrado, que eso, pues ustedes me dan clases a mí de eso, ¿no? Entonces no nos detenemos mucho. El glaucoma secundario hemorragia vítrea es un glaucoma que a veces por el conocimiento previo que teníamos de dejar al paciente hasta 6 meses con la hemorragia, pues puede causar este tipo de glaucoma. Actualmente, un paciente que tiene, yo, por ejemplo, si llegan con un hemovitrio de cualquier causa, o sea, la conducta inicial, a menos que sea una hemorragia leve, grado 1, grado 2, que no genera mayores problemas y se puede mantener en vigilancia, como un DVP hemorrágico leve o así, pero toda hemorragia grado 3 o 4, yo le planteo de primera intención al paciente la vitrectomía. Y esta es una de las cosas, ¿por qué? Porque a mí no me gusta dejar un ojo 2, 3 meses con sangre adentro, porque pues todos sabemos que existe pues este famoso glaucoma de células fantasmas y que va a tener todo una fisiopatología por dejar la sangre ahí. Tampoco me acelero y les digo que es una urgencia si tenemos la ecografía y no hay un desprendimiento de retina, la retina está aplicada, pues le podemos decir que le vamos a dar chance de un mes con reposo. Y la terapia enzimática en lo particular yo no soy fan, pero bueno, es muy, muy común que los colegas de todas las áreas dejan enzimas proteolíticas y esto pues bueno, no hay evidencia suficiente que respalde. Pero pues también es una práctica porque si no dejamos nada, el paciente que va con un hemovitrio le bajó la vista y nomás le decimos, no, quédate en reposo y no le damos un tratamiento activo, se va con una mala impresión de nosotros, ¿no? Por eso tanto auge, pero a saber, no hay evidencia que respalde esto, ¿no? Patologías raras como los tumores intraoculares, tanto el melanoma, retinoblastoma, hemangioma coroideo, metástasis, pueden presentarse estos pacientes con 20% van a desarrollar hipertensión y glaucoma. Entonces, en un paciente que se detectó algún tumor intraocular es muy importante darle el seguimiento a la presión y al nervio óptico. Es muy común que tumores periféricos pueden hacer un desplazamiento por masa y que se cursen con un glaucoma por un bloqueo o un cierre angular secundario. Y puede ser, que es la fisiopatología más común, tumores de polo posterior, que va a ser un daño indirecto con una hipertensión secundaria a la alteración ahí en la inmunidad trabecular y de la cámara anterior, asociado a inflamación o incluso a desprendimiento de pigmento. Es muy común el desprendimiento de retina, ver alteraciones en la presión o en el nervio óptico, y un desprendimiento de retina puede cursar con varias fases. La hipotonía puede ser, es muy común en los posoperatorios o incluso antes de que se opere. El paciente cursa con hipotonía y todo esto va a generar cambios en la perfusión del nervio óptico que van a poder hacer que ese paciente sometido a cirugía de desprendimiento de retina tenga una serie de factores de riesgo para desarrollar hipertensión o glaucoma. 10% están hipertensos, principalmente asociado
a solvamiento trabecular de proteínas, inflamación, y también algunos antes ya no tan común por el uso de mióticos, ¿no? Es importante la valoración de la relación copa-disco para saber qué pacientes pueden estar en riesgo. Y finalmente, pues si cursan con sangrado, nuevamente puede haber glaucoma de células fantasmas. Otro caso interesante en la fisiopatología del glaucoma secundario a desprendimiento de retina es el síndrome de Schwartz-Matsuo, que pues todos se conoce también como el glaucoma de células fantasmas, pero esto realmente representa un acúmulo en el trabéculo de los segmentos externos de los fotorreceptores. Estas imágenes que tenemos de esta tomografía no comprendemos aún al 100% por qué la muerte celular del fotorreceptor puede culminar en muchos casos con la formación de complejos circulares, es decir, esos fotorreceptores que se van muriendo se van aglutinando en forma que hacen estos círculos con los núcleos, digamos, viendo hacia afuera y los segmentos externos viendo hacia adentro. Entonces forman complejos muy grandes que van a hacer que el trabéculo pues, se llene de este material. Y como dato cultural, recordarles, si ustedes, porque todo el mundo, pues los glaucomatólogos saben que usualmente la pronunciación de Schwarz es porque fue descrito por un alemán y no Schwarz. Es un poco independiente, pero a veces, ya saben, hay gente muy purista. Lo que sí es que hay que saber reconocer que hay dos síndromes de Schwarz. Uno es el Matsuo, Schwarz-Matsuo, que es el glaucoma secundario, y el otro es en genética el síndrome de Schwarz-Jampel, que es una patología asociada a este gen, HSPG2, y cursa con osteocondrodisplasias y miotonías, a saber, ¿no? Como dato cultural. Lo usual es referirlo como compuesto. Ahora, el glaucoma secundario a cirugía de retina, yo que estoy en un centro dedicado a la retina y veo principalmente en mi práctica retina, me sorprende la cantidad de pacientes con glaucoma asociado a cirugía de retina que nunca lo vieron venir sus médicos tratantes. El glaucoma puede ser por retinopexia o retinopexia y vitrectomía, y hasta cifras tan altas como el 14% de la población que se opera de un cerclaje puede tener un cierre angular o un estrechamiento al menos, que le cambie su fisiología, es decir, son ojos que tenían ángulos abiertos que no estaban acostumbrados a tener ángulos con una menor apertura, y estos cambios pues, pueden generar un glaucoma de ángulo cerrado crónico. La elevación de la presión en los primeros días también es algo importante. A veces no sabemos o no tenemos las herramientas para detectar cómo los cambios de la presión transquirúrgica, es decir, desde antes, durante y después de la cirugía, pueden afectar la circulación del nervio óptico y por lo tanto tener un glaucoma. Si hablamos de desprendimiento de retina o traccional o regmatógeno, pues sabemos que usamos tamponades, ¿no? De estos el gas puede tener unas tasas altas de aumento en la presión intraocular, particularmente si las diluciones no se hacen con mucho cuidado, ¿no? Entonces, el gas más usado en México es el SF6, el hexafluoruro de azufre, y va a tener una expansión más o menos entre 24 y 36 horas, que va a durar dentro del ojo 14 días. Entonces, si nosotros no dejamos una concentración no expansible, va a tener el gas ciertas propiedades, entonces esa expansión va a generar hipertensión intraocular. Entonces, nuevamente, esto es sí papel del cirujano de retina, pero cuando ustedes deriven pacientes, también deben de pedir a su colega retinólogo que tome en cuenta todos estos detalles, ¿no? El C3F8 puede ser más peligroso porque tiene una duración hasta de 6 semanas dentro del ojo, y la hipertensión secundaria pues puede ser mayor, ¿no? Casos graves donde dejamos, por ejemplo, concentraciones al 100% de toda la cavidad después de una cirugía, pues puede ser desastroso. Creo que si ustedes le preguntan a cualquier amigo retinólogo, todos pasamos en la residencia, en el becariato por eso. Yo sí me acuerdo mucho el paciente que dejé con una concentración casi al 100%, y que, bueno,
tratamos de hacerle paracentesis parciales, pero bueno, era tanta la capacidad de expansión del gas que a las pocas horas de haberle extraído un poco de gas, se volvió a hipertensar y fue un ojo que evidentemente no terminó bien. Tuvo un daño severo a nivel del nervio óptico y una paciente que terminó en movimiento de manos, ¿no? Entonces, como cirujanos, a menos que tu ayudante sea 100% de confianza, así casi como tu esposa, que tienes plena confianza, no hay que dejar que hagan diluciones los ayudantes quirúrgicos, porque al final del día es responsabilidad del cirujano, ¿no? El silicón puede generar cambios a nivel del nervio y de la presión por varios factores, y hasta el 17% de los pacientes van a desarrollar glaucoma. Entonces, en pacientes áfacos se recomienda, o yo también extendería esta indicación a pacientes pseudofacos con ruptura de cápsula posterior, que tenemos lentes en surco. Se puede hacer una iridectomía transquirúrgica inferior y les vamos a ayudar mucho al flujo. Sabemos que el menisco se va a acumular principalmente en la cavidad vitrea inferior por la gravedad y la mayor parte del día del paciente estando de pie. Entonces es importante en estos pacientes, ¿no? Es un arte, eso también no hay retinólogo que no haya sobrellenado una cavidad y la pasamos mal en esos casos, y es algo que viene con la práctica, ¿no? Saber en qué punto llenar. Definitivamente cuando dejamos silicones porque son casos avanzados, ¿no? Sea un desprendimiento de retina traccional diabético con múltiples hemorragias, un desprendimiento de retina complicado con BRP, etcétera. Entonces, es un arte dejar una presión estable, un llenado, digamos, de un 92, 94% de la cavidad para tener un buen menisco y un buen flujo del humor acuoso en cavidad. Y definitivamente, por ejemplo, en diabéticos es todo un reto, porque si tú dejas una presión entre 8 y 12 posquirúrgica, muy posiblemente te va a hacer sangrados, y de esto vamos a hablar un poco. La hipertensión secundaria endoftalmitis pues también puede ser por aguda, simplemente por la cantidad de fibrina y de células inflamatorias en cámara anterior, o puede ser crónica. Aquí un dato interesante que me encontré es que en endoftalmitis secundaria a cirugía de glaucoma, el 75% van a persistir la hipertensión una vez después del manejo del endofta, y la mitad van a desarrollar, van a necesitar otra cirugía, lo cual es un reto, operar un ojo que ya cursó con eso, ¿no? Sobre todo en las infecciones de las traves. Bueno, vamos a pasar un poquito esto es breve, láser y terapias intravítreas. ¿Por qué se puede subir la presión después de una inyección? Pues obviamente el componente mecánico físico de meter líquido en una cavidad cerrada, pero también puede haber reacciones adversas idiosincrásicas, ¿no? Que son principalmente asociadas a los esteroides, ¿no? Se llama glaucoma secundario, y recientemente ya se ha descrito una patología que es como glaucoma primario like, asociado a inyecciones continuas, ¿no? Es decir, es muy difícil determinar si un paciente con riesgo a glaucoma primario y que se somete a una terapia intravítrea continua, o sea, múltiples inyecciones continuas, el daño es porque ya tenía una predisposición al glaucoma o porque estos picos hipertensivos se están dañando. De cualquier manera, hoy en día se considera que estos ojos con susceptibilidad al daño en el nervio van a ser obviamente los más susceptibles. En cuanto al láser, puede haber, si nos pasamos de galletas y que ponemos, también yo creo que nos ha pasado a cualquier retinólogo, si ponemos láser de más en cuanto a cantidad y energía, vamos a tener una reacción inflamatoria generalizada de la coroides, y esto va a hacer que haya un desplazamiento anterior del cuerpo ciliar. Incluso se puede aplanar la cámara hasta en casi 40% de los pacientes, y sin embargo no es tan común que se aumente la presión después del láser. También como hay un flujo uveoescleral aumentado, también eso genera que no sea tan común la hipertensión, ¿no? Pero sí se puede subir la presión en los primeros días, ¿no? Glaucoma secundario de esteroides, pues es todo un tema. Sabemos que los usamos mucho los retinólogos en enfermedades de retina, tanto tópicos, paraoculares, intraoculares, y aquí los factores de riesgo para desarrollar hipertensión secundaria,
todo el mundo, pues ustedes lo saben, es el glaucoma primario o antecedentes heredofamiliares de ojos miópicos, enfermedades de tejido conectivo, diabetes tipo 1 o población pediátrica o adultos mayores, ¿no? Los mecanismos son múltiples, se asocia principalmente al acúmulo de glicosaminoglicanos, a la remodelación o aumento de la generación de matriz extraocular, disminución de fagocitosis de esos restos celulares, y hay otros mecanismos incluso ya genéticos que pues, todos ustedes conocen mejor que yo. En cuanto a tópicos, es común que el paciente operado de retina, a veces si no regulamos la dosificación y el tratamiento postquirúrgico, se empiecen a usar de manera crónica los esteroides, porque muchas veces son ojos que pueden quedar rojos con molestias de superficie y el paciente los sigue usando. Entonces hay que mantener bien vigilado esto, ¿no? Ya sabemos que el aumento de la presión en un ojo con uso crónico puede ser de 6 a 15 y en los hiperreactores de 20 a 31. Entonces, las recomendaciones es vigilar la presión cuando usamos esteroides y conocer el estado del nervio óptico y de la presión basal en nuestros pacientes. En cuanto a los paraoculares, también los solemos usar mucho en edema macular quístico, uveitis posteriores o como posquirúrgicos. Y hay 3 modalidades, la transeptal, que es en el piso de la órbita, la subconjuntival y la subtenoniana. Aquí yo les recomiendo que si no tienen experiencia poniendo medicamentos subtenonianos, háganlo las primeras veces con alguien que ya tenga experiencia o de plano en un quirófano con un bléfaro acostado, un microscopio, ¿no? Me ha tocado ver casos de perforaciones por medicamentos subtenonianos y bueno, si no se detectan y se tratan a tiempo, pues la toxicidad puede ser muy alta y terminar en una tragedia, ¿no? Entonces, el aumento es importante para ustedes saber y que siempre lo comenten con su retinólogo, que a diferencia de otras vías, el esteroide paraocular puede dar picos hasta 4 semanas después, usualmente entre la segunda y cuarta, a diferencia de los tópicos o los intraoculares. Entonces, esto es importante por la vigilancia que se tiene que tener del paciente que se le puso un paraocular. Y no se relaciona la hiperreactividad ante los tópicos y el paraocular. Sin embargo, estos pacientes hiperreactores esteroides pueden subir promedio entre 15 y 30 milímetros de mercurio la presión, ¿no? Las recomendaciones, nuevamente, revisar muy bien la indicación antes de ponerlos a hacer toda una revisión del caso. Si se va a decidir poner un esteroide paraocular, hay que conocer la presión basal del paciente y el estadio basal del nervio óptico. Si no, es difícil tener puntos y parámetros de control. Y repito, esto es algo que a veces a los retinólogos se nos patina mucho, ¿no? Hay que tener un seguimiento estrecho semanal de la presión. Y en pacientes ya diagnosticados con glaucoma, definitivamente pues las recomendaciones que tienen que ser manejados en conjunto de los 2 especialistas. Los intraoculares también los usamos en varios tipos de edema macular, incluyendo diabético, vascular, edema macular quístico, posquirúrgico, etcétera, uveitis y ya sea trans o posquirúrgico, ¿no? Básicamente al día de hoy inyectamos 2 esteroides, la triamcinolona y la dexametasona, y aquí sí, el 40% de los pacientes se les va a subir la presión, ¿no? Entonces, definitivamente, yo no hay pacientes que inyecten intraocular, que no mande una valoración con el glaucomatólogo para que me dé a entender ese estado basal del nervio. Y una vez que se inyecta, pues hay que tener, aquí el seguimiento varía un poco respecto a los paraoculares, ¿no? Y tanto la triamcinolona como la dexametasona son son muy equivalentes al grado de hipertensión. Está este ensayo clínico que se llama el POINT Trial y demostró que tanto la triamcinolona como la dexametasona en implante tienen las mismas tasas y pues que los esteroides intraoculares suben más la presión que los paraoculares o que los tópicos, ¿no? Aquí unas fotos para que a veces no se asusten si ven un ojo inyectado con triamcinolona. Incluso ya estamos haciendo algo que se llama barro de triamcinolona o es el HCT, que es el Highly Concentrated Triamcinolone. Y ponemos la triamcinolona en una centrífuga para concentrarlo
y se inyecta ese que se le ha llamado lodo, que es un ultraconcentrado de triamcinolona y que tiene efectos muy similares al el implante. La duración es ligeramente menor, de 3 meses promedio. Los implantes más o menos de 4, pero definitivamente es una buena alternativa en nuestro medio donde pues, pocos pacientes pueden pagar el implante, ¿no? Y la diferencia de cómo se ve un implante de dexametasona y el triamcinolona. Lo que sí, la triamcinolona se asocia un poco más de pseudoendoftalmitis o endoftalmitis estéril o incluso que reacciones que el dispositivo. Las recomendaciones son nuevamente las mismas, o sea, para inyectar tenemos que revisar que la indicación sea puntual. Nuevamente repito, conocer la pio basal y el estado del nervio óptico de ese paciente. Y aquí los picos hipertensivos se pueden presentar en la tercera semana. Y es importante saber que un paciente que se somete a una segunda o tercera dosis de esteroide intraocular tiene más riesgo de hipertensión que en la primera aplicación. Entonces son pacientes que idealmente tenemos que ver 1 a 3 días después de la inyección, a la semana y a la tercera semana, para dar esa vigilancia, ¿no? Entonces, y nuevamente, pacientes ya con glaucoma o daño en nervio por glaucoma, pues hay que manejarlos en conjunto con el glaucomatólogo. Cuanto a la vitrectomía y cirugía filtrante, que es un poco como el core de la sesión, de qué hacer y qué no hacer, voy a presentar un par de videos. Prácticamente en cirugía filtrante es combinada con una trabeculectomía o con un implante de válvula, ¿no? Y si se va a hacer, se puede ver si se va a hacer triple, es decir, si se va a hacer o no con FACO, ¿no? Usualmente todos los glaucomas de ángulo estrecho, pues es obviamente una recomendación hacerlo con FACO-emulsificación en el mismo tiempo. El manejo de la trave con vitrectomía es muy delicado porque, sobre todo si hacemos FACO, trave y vitrectomía, hay que ser muy cuidadosos con el orden de los tiempos y dejar ya como tal la trabeculectomía y el punch del escleral al final de la cirugía, porque si empezamos, si se hace al inicio y vamos a tener una cirugía larga con FACO y vitrectomía, al estar presurizando la cavidad con solución salina, favorecemos que la cámara se aplane, favorecemos que tenga un aumento en el flujo de la solución salina a través de la misma trave que recién se hizo. Y esto, pues, dañamos mucho la zónula, ¿no? Entonces, luego son pacientes que tienen alto riesgo de luxaciones de lente intraocular o de daño endotelial por los flujos, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho eso. Voy aquí a salirme de esta presentación para compartir este video. Ok, entonces, esta es una cirugía combinada con un dispositivo de válvula de tipo Bert-Belt. Sabemos que son dispositivos un poco más largos que se asientan en los músculos. La realidad es que hay toda una discusión si es mejor poner primero la válvula como tal toda o nomás hacer el implante, fijarlo y dejarle entrada a la cámara anterior, o sea, para después, al final de la vitrectomía. La realidad es que en manos no muy expertas, yo siempre recomiendo el tema de dejar al final la entrada a la cámara anterior, es decir, fijar y ya hasta el final hacer la entrada, ¿no? Hacer la vitrectomía y todo. Sin embargo, en manos expertas, y es por eso que a mí me gusta la tunelización, o sea, que ustedes hagan la tunelización con aguja, porque queda un poco más estrecho ese túnel y más permeable. Entonces, en manos expertas, creo que una colocación limpia de la válvula se puede hacer perfectamente, o sea que ustedes hacen su trabajo y ya se van, se despiden y ya nos dejan. Y aquí fue el caso de este paciente, que incluso fáquico. Entonces, acá recalco un poco las partes de la cirugía de láser, porque
muchos de estos pacientes de implante de válvula en nuestro medio son por glaucomas neovasculares y es bien importante dar una fotocoagulación muy extensa, sabiendo que aunque hay un poquito de inflamación, tenemos ya la válvula, entonces ya no nos preocupa tanto el dar una fotocoagulación extensa, o incluso podemos dejar un esteroide intravítrea, que pues, lo que más nos preocupa es la hipertensión, pero ya tenemos la válvula, ¿no? Obviamente este fue un caso fáquico. Ahorita vamos a ver otro de los casos. Vamos a ver. Les vamos a pasar. Ok. A ver. Y el otro caso es un caso igual, de un procedimiento combinado con una válvula de AMED, que más usada en nuestro medio. Entonces, en este caso se hace el implante. Esta es una cirugía triple con FACO. Entonces, ahí se fija la válvula. También en estos casos combinados, cuando va a haber FACO, yo como retinólogo no tengo problema de que hagan todo el procedimiento combinado, incluyendo meter el tubo, porque esto le va a dar, una vez que ya se hace la FACO, la vitrectomía, puede ser un ojo más inestable. Entonces la parte de meter el tubo puede ser en un ojo que con cambios en la presión puede ser no tan fácil, pero repito, depende de la experiencia y el gusto, y yo creo que eso lo vamos a discutir en la mesa de discusión. Entonces, aquí es la entrada a la cámara. Repito, a mí me gusta la técnica de la aguja porque da entradas muy herméticas donde no se está viendo cambios en la presión. Yo prácticamente, un paciente que ya de más de 50 años que se va a someter a una implante de válvula o una trave con vitrectomía, prácticamente ya recomiendo. Son FACOs a veces no muy fáciles. Si ven ahí, se estrecha un poco la cámara, la pupila es pequeña, y repito, pues son procedimientos para gente con bastante experiencia. En estos casos, antes yo recomendaba hacer todo, la válvula, la trave y la FACO, exceptuando en el caso de la trave el último paso ahí, ¿sí? Antes de la retina, cuando teníamos trócares más grandes. Hoy en día con los trócares pequeños, la verdad es que se pueden poner los trócares, se puede hacer el implante de la válvula, y al final hacer la tunelización. Un paciente con edema macular crónico, asociado a una oclusión vascular. Entonces, se ha descrito que la limitorexis puede favorecer y ayudar al control del edema macular. Entonces, por eso se le hizo este procedimiento. Entonces, eso yo creo que lo vamos a discutir también en la mesa de discusión. Finalmente, hablando de cirugía de retina en paciente con glaucoma, debido a esto que les mencionaba, que trabajo por especialidades principalmente, manejo muchos pacientes de glaucomatólogos, y es común que haya diabéticos con desprendimientos de retina, membranas, que cursen con un DR. Y algo aquí me detengo en la membrana epirretiniana. Sabemos que el glaucoma es un factor causal de la membrana epirretiniana por la muerte de células ganglionares y la reproducción de estas células a nivel de la interfase. Entonces, cualquier cirugía de retina puede agravar un glaucoma basal, ¿no? De cualquier etiología. Entonces, cuando lo vamos a someter a cirugía, tenemos que tomar en cuenta hacer cirugías muy limpias, rápidas, efectivas, y todo el tiempo estar controlando la hipertensión, o sea, la presión, para no tener hipertensión transquirúrgica. Son nervios con daño avanzado que no sabemos la hipertensión de media hora cómo les puede afectar. Entonces, aquí muchos colegas no entienden muy bien este punto, porque cuando tú bajas la infusión, baja la presión, pero también tienes que hacer una vitrectomía más lenta, en el sentido de que
Si tú aspiras mucho, vas a empezar a tener contracciones de la cavidad y es poco efectiva. Entonces, encontrar ese balance entre mantener la presión. Algunas de las consolas actuales ya pueden mantener la presión, o sea, uno le pone, por ejemplo, 18 y independientemente de la entrada y salida de la solución y del vitrio, va a mantener esa presión, ¿no? Como es el Constellation. Sin embargo, el aumento de la presión, ya sea transquirúrgico o inmediatamente después de la cirugía, puede llegar a afectar estos nervios, ¿no? Y las recomendaciones, volvemos a lo mismo. Si no conocemos y si ese paciente no está en un manejo de su glaucomatólogo y tenemos las condiciones basales y la presión que se asocia al daño, no vamos a poder, ustedes no le van a poder dar recomendaciones puntuales al retinólogo de qué hay que cuidar durante esa cirugía, ¿no? Yo particularmente los pacientes con membrana epirretiniana hoy en día y glaucoma, principalmente avanzado, ya no les hago limitorrexis. La realidad es que estamos quitando la membrana limitante que está pegada a la capa de fibras nerviosas y por más que uno tenga manos de ángel, va a haber cierto trauma a la capa de fibras nerviosas. Y si es un paciente ya con un deterioro importante, pues bueno, está reportado los cambios en la microperimetría central después de la limitorrexis. Entonces, aunque el no hacer limitorrexis se puede asociar a una tasa mayor de reincidencia o recaída en la membrana epirretiniana, creo que debemos de ser muy, muy conservadores con estos pacientes, ¿no? Lo que sí asegurarnos de que la membrana salga en bloque y quitar todo el componente, ¿no? Si no es un ojo único funcional, yo tiendo a dejarles un gas a baja concentración para que se mantenga la presión estable, pero también para evitar la migración de células y una eventual recaída, ¿no? Entonces hay que darle seguimiento a la presión en todo posquirúrgico, idealmente pues en el inmediato, al día siguiente, a la semana, a la tercera semana y a los 2 meses, ¿no? Independientemente de su seguimiento por parte de ustedes. Y estos pacientes definitivamente requieren el manejo conjunto. Pues bueno, aquí estos últimos 2 puntos me gustaría ya dejarlos para la mesa de discusión del glaucoma secundario ángulo cerrado por bloqueo ciliar y el glaucoma neovascular. Finalmente, a mí me gustaría, aprovechando y abusando del micrófono, invitarlos a nuestra última sesión ordinaria del colegio. Va a ser el jueves 1 de diciembre. Y vamos a tener el informe de mesa directiva a las 7:30, la votación para nuestra vicepresidencia a las 8:30 y luego ya vamos a tener la posada. Es importante destacar que en esta misma sesión, de acuerdo al reglamento y estatutos de la SMO, tendremos las votaciones para el vicepresidente de la SMO. Recordarles que son separadas y que, bueno, se hacen el mismo día porque es una sesión ordinaria oficial. Y todo lo vamos a hacer en nuestra casa, en el colegio, en la casa del oftalmólogo. Pues muchas gracias, Brenda, por la invitación y a todos ustedes. Muchas gracias, Axel. Interesantísimo tema y la verdad es que cuando estábamos diseñando esta sesión y estamos preparando ahí algunos temas, yo creo que dimos en el clavo, sobre todo tu experiencia acerca de este tema tan interesante y que no se toca en todas las sesiones. Entonces, voy a dar la palabra a la doctora María Luisa Zavala y al doctor Jorge Topete. Y me gustaría que comenzáramos o que abriéramos esta mesa de discusión con los siguientes temas. Primero, el orden o la dinámica que ustedes utilizan en la cirugía combinada de glaucoma retina. Le voy a poner un panorama a María Luisa primero. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Hacemos primero el implante y la fijación de una válvula, por ejemplo, en un procedimiento que tenemos que hacer una facoválvula vitrecto, o cuáles son tus recomendaciones en el orden o la dinámica o el plan quirúrgico que pudieras tener con el retinólogo. Ay, perdón, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Brenda, por la invitación, principalmente también al doctor Axel, es un honor estar aquí. Y en cuestión del orden, estoy de acuerdo con lo que me comentó el doctor Axel en varios puntos. Yo prefiero, si voy a colocar una válvula, que el ojo tenga una adecuada presión, porque no es lo mismo entrar y colocar los puntos y entrar a cámara anterior en un ojo que está presurizado previo a la vitrectomía, a que sea posterior a la vitrectomía, donde el ojo ya tiene baja presión, y al momento de introducir la aguja, por ejemplo, es muchísimo más traumático. Entonces, sí, o sea, sí se puede, lo preferible sería, obviamente que hacemos la disección, colocan sus puertos, se cierran los puertos para que el ojo esté presurizado, fijamos la válvula, se fija a los 8 milímetros, como es costumbre, aunque dependiendo también del tipo de válvula, y ya se coloca la tunelización a los 4 milímetros. En mi caso me gusta tunelizarlo, entras a cámara anterior, verificas que el tubo esté adecuadamente colocado, porque también me ha tocado que viceversa, colocamos el tubo posterior y ya que está hipotónico es muchísimo más complicado. Ves que el tubo entra y como comenta el doctor, pues están las dos opciones. O sea, a mí me gusta como que sacar el tubo un poquito para que no estorben y de alguna forma también que puedan tener un adecuado trabajo y la presión intraocular se mantenga durante el procedimiento, y ya para finalizar pues nada más se coloca, pero finalmente también se puede dejar ahí y realizar el procedimiento. Perfecto. Jorge Topete, doctor Jorge, ¿cuál es el orden o tu dinámica o tu plan quirúrgico ahora ante un panorama de trabeculectomía o facotrabeculectomía y vitrectomía? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, y antes también de poder someter a un paciente a cirugía, no hay que olvidarnos clínicamente de estar revisando el ángulo, la consulta y al momento que vayamos a realizar el procedimiento quirúrgico, ¿no? No podemos trabajar en sentido estricto con ojos hipertensos, que ese va a ser el objetivo pues, del procedimiento quirúrgico, pero sin haber antes perdido volumen esa cavidad vítrea. No podemos tratar de aplicar el mannitol en el transquirúrgico. Y esto lo comento porque lo vemos muy a menudo. Esperan que por reacción mágica ocurra esa disminución de la presión en el momento en que se va a pretender iniciar la cirugía, cuando esto se debió haber realizado cuando menos 45 minutos antes, y a goteo para evitar también una despresurización muy importante. También vale la pena resaltar sobre el aseo de los párpados. Nos preocupamos mucho sobre el procedimiento quirúrgico, pero no valoramos realmente cómo está esa higiene palpebral, pestañas, fondos de saco. Y luego no queremos tener complicaciones que van a presentarse en endoftalmitis y, como ya se había expuesto, pues terminar en una hipertensión ocular y con un glaucoma que pone en riesgo ya la visión del paciente. Para tal efecto del procedimiento facotrabeculectomía, pues se puede iniciar con la creación de la cartera antes de adentrarnos al interior del ojo. Una vez preparado esto, ¿sí?, poder realizar la facomulsificación. Se pretende hacer vitrectomía, se realiza la vitrectomía y una vez ya realizado, entonces sí, proceder a la trabeculectomía. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar entonces a los dos puntos que quedaron como abiertos en la presentación de Axel. Por cierto, estamos ya recibiendo algunas preguntas en el chat. Por favor, déjenmelas aquí, y también veo algunos panelistas que ya levantaron la mano. Ahorita daré paso a ese punto. Me interesa también tomar los puntos del glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es un súper tema que siempre está en cualquier foro que se trate glaucoma y retina, ¿no? Aquí el punto, y los tres quiero que también me den su opinión. Vamos a empezar por el retinólogo, que es nuestro invitado de honor. Primero, el glaucoma neovascular nos llega generalmente a los glaucomatólogos, ¿no?
pero ¿cuál es tu opinión? ¿Se trata primero la retina? ¿Se trata primero el glaucoma? ¿Quién lo trata? En tu experiencia, ¿cómo lo manejas? Quiero más o menos que nos des esa opinión y algunas perlas también. Sí, ahí fíjate que como apunte, no coincido contigo porque primero no, desafortunadamente no nos llega ni al retinólogo ni al glaucomatólogo, le llega al oftalmólogo general y es donde pierden la ventana terapéutica de oro, que es cuando todavía está en fase de ángulo abierto y donde todavía no hay opacidad de medios, hipertensión severa ni inflamación. Y es donde idealmente deberíamos de estar detectando el glaucoma neovascular y atendiéndolo, ¿no? O sea, no es lo mismo tratar un ojo, a lo mejor con 28 de presión, ángulo abierto, que no tiene tanto pase de medios, no está inflamado, donde le vamos a poder empezar a inyectar una vez que la presión esté controlada y dar su terapia con láser. Al ojo que ya llega en fase de ángulo cerrado, inflamado, con catarata, que no podemos ver nada, con presiones de más de 40, que no le puedes inyectar porque, o sea, está hipertenso y no le puedes dar láser porque hay opacidad en medios. Entonces, sí, yo lo dividiría como en estos dos tipos de pacientes. Y desafortunadamente muchos de los especialistas nos sigue tocando manejar este segundo perfil de paciente, que es el glaucoma neovascular avanzado, para los cuales yo hoy en día, aunque no es lo ideal entrar a hacer un procedimiento quirúrgico en un ojo, digamos, con cierto grado de inflamación secundaria a la hipertensión, me parece que el manejo quirúrgico inmediato es lo más adecuado, ¿no? ¿Y cómo? En estos casos, pues hacer una facovitrectomía para poder dar un buen láser transquirúrgico y dejarle un antiangiogénico. Y a menos de que por parte de ustedes esté la indicación clara de que es un caso ya no salvable en términos de la presión por su ángulo sinequias, pues hacer la cirugía triple, ¿no? Ya con la faco, como veíamos en el video. Pero en los casos que yo llamaría salvables, que el ángulo todavía está abierto, no hay tantas sinequias, suelo ser partidario de hacer solo la facovitrectomía y ya mandarles a ese paciente tratado de retina con un buen láser y una dosis de antiangiogénico para que ustedes vigilen la presión, el ángulo y hagan una intervención solo en caso necesario. Perfecto. Malú. Gracias. Pues el glaucoma neovascular siempre será un tema importante. Comenta Axel y tiene un punto que creo que o sea, como sabemos, el glaucoma neovascular se clasifica, o sea, tiene varias clasificaciones, pero en cuanto el ángulo esté sinequiado, pues la verdad ya por mucho, o sea, evidentemente se tiene que tratar la patología de fondo, la retina, le tienes que dar la panfotocoagulación y lo que sea, pero si el ángulo está sinequiado pues por mucha vitrectomía que se haga o por mucho procedimiento para dar el tratamiento a la retina que se tiene que hacer, sí debe de hacerse algo para reducir la presión intraocular. Porque incluso pues también me ha tocado casos que está sinequiado y que no, pues mételo a la cámara anterior. Sí, pero pues eso no va a resolver nada. Entonces, en cuanto al manejo, el manejo clásico, aparte de lo que ya acertadamente nos dijo el doctor Axel sobre dar el tratamiento a la retina, la panfotocoagulación, los antiangiogénicos, pues está la famosísima válvula, que en este caso la válvula, de ser posible, acompañar con un antiangiogénico, siempre y cuando no haya contraindicación por parte de retina, es de las conductas que más tomamos. Ahora, hay otras opciones. Está la opción de hacer una trabeculectomía. Sinceramente, no soy muy partidaria de hacer trabeculectomías en glaucomas neovasculares porque son glaucomas inflamatorios que a veces, a pesar de la válvula, están sangrando y se aplanó la cámara y tienen un desarrollo pues un tanto tórpido. Y últimamente el que está en desarrollo y que está ahorita mucho es la ciclofotocoagulación
transescleral de láser micropulsado, que se ha visto como una buena alternativa para estos casos. O sea, en caso de que, por ejemplo, pacientes que llegan glaucoma neovascular a ambos ojos, pues bueno, es una opción. O en casos donde no se pueda colocar una válvula, o incluso pensarlo como una primera opción, sabiendo que tiene sus cosas buenas y sus cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces creo que serían como las opciones cuando ya se está hablando de algún procedimiento. Yo me sigo inclinando por la válvula, pero pues cada vez el láser micropulsado va ampliando ahí también panoramas y nos va ofreciendo una buena opción para darle tratamiento a estos pacientes, tomando en cuenta que a futuro puede requerir más procedimientos láser. O sea, también tenemos el paciente, perdón, con presión intraocular muy alta, le damos láser, baja, se estabiliza, pero como sea, por la situación del ángulo, en ciertos casos puede requerirse un segundo o incluso más procedimientos de ciclofotocoagulación. Perfecto. Yo nomás antes de que Jorge nos diera sus puntos de vista, yo en el manejo de glaucoma neovascular divido a los glaucomatólogos en dos, los que hacen trave y los que no. ¿Por qué? O sea, ¿qué evidencia hay respecto a una otra técnica? Porque los que hacen trave dicen, no, es que los que no hacen trave es porque no saben hacer una trave difícil, o una trave en un ojo difícil, ¿no? Y los que tienden a poner válvulas dicen, no, pues la evidencia habla de que no, pero me gustaría hacerte su opinión, porque a veces nos confunde a los que no somos glaucomatólogos. Malu. No, gracias. En mi caso me ha tocado darle tratamiento con trabeculectomía a pocos pacientes con glaucoma neovascular y glaucomas relativamente estables, o sea que la retina no está tan inflamada, que no tiene tantos neovasos. Sabemos que de por sí o sea, el iris al estar con neovasos, pues es algo que puede sangrarlos más. También si entramos con presiones intraoculares pues entre más altas, como comenta el doctor Topete, pues hay que, o sea, si vamos a hacer una trave, pues yo preferiría también colocar el manitol previo. Y principalmente por el factor inflamatorio que tiene la tendencia a cicatrizar, pero exacto, o sea, ahora sí que depende del manejo que cada persona tenga la tendencia a dar. Perfecto. Jorge. ¿Sí? Adelante. Es muy importante enfocarnos en el tratamiento, pero no olvidemos investigar cuál ha sido la causa de esa neovascularización, porque muchas veces consideramos solamente al paciente diabético, pero nos olvidamos del paciente nefrópata. Y nefrópata no solamente por una hipertensión esencial, que es como los queremos catalogar solamente, sino aquellos que tienen un problema renal no diagnosticado, aparentemente tienen un buen físico y no se lo ha investigado más. Y entonces ese paciente ya va desarrollando un problema neovascular isquémico de manera importante, ya con formación de catarata, y nos enfocamos solo en tratar el problema de la catarata, el problema de su hemorragia en cavidad vítrea y el problema de su glaucoma cuando estamos poniendo en riesgo la vida misma del paciente porque no hemos investigado mucho más. Ese punto a mí me gustaría destacar porque pues, cada vez está siendo más común y no se diga en pacientes de la zona de Poncitlán, a orillas del lago de Chapala, en los diferentes estados que este abarca. Claro, importante opinión. Y la pregunta ahora es, ¿qué decides en un glaucoma neovascular desde el punto de vista quirúrgico, trabeculectomía o válvula? Pienso que les puede ir mejor con la válvula. Sí, definitivamente, pero no es la panacea. Tampoco es que porque pusimos la válvula vamos a lograr la piometa y ese ojo va a quedar exento de daño. No. Yo creo, Axel, que yo también soy team válvula. La verdad es que no estoy en contra de las trabeculectomías. Voy a dar mi opinión. Me encantaría que la mesa me diera su opinión porque aquí venimos a aprender también todos. Soy partidaria de hacer trabeculectomías en glaucomas neovasculares, sí,
pero en glaucomas neovasculares, la verdad, en estadio 1, prácticamente los que no tenemos tanta inflamación, un ángulo abierto de reciente diagnóstico, que el retinolo panfotocoaguló, le puso casi que el antiangiogénico y que sé que es un panorama bastante optimista. Nunca me llegan así. Es más, yo creo que de todos los que veo, nunca me llegan en estas condiciones, la verdad. Siempre son sinequias anteriores periféricas o sinequiados, al menos en mi experiencia, ¿no? Personal, con un proceso inflamatorio bien grave, una neovascularización muy, muy importante y presiones muy a considerar, ¿no? En estos panoramas, yo también considero que al paciente le va a ir mejor con una válvula y no necesariamente porque sabemos o no hacer trabeculectomías en casos difíciles, sino porque lo veo que también su pronóstico a largo plazo pudiera ser mejor que una trabeculectomía que pudiera ser un poquito más tórpido el postquirúrgico, sobre todo a largo plazo. Ese es el panorama que yo veo. En mi experiencia también me ha ido súper bien haciendo en estos tipos de glaucoma neovascular que me llegan muy severos, ciclofotoscoagulación de primera intención cuando tengo presiones muy altas, que la verdad justamente acaba de hacer uno esta semana, presiones arriba de 45, 50 con muchos neovasos que lo inyectan, panfoto no baja, les hago ciclo, baja la presión, sigue tratando retina, me sigue ayudando retina y posteriormente sí hago facoválvulas o válvulas y la verdad los resultados a mí me encantan, siempre y cuando el paciente tenga la posibilidad también de hacerlo, ¿no? Porque a veces no se puede. Entonces, la ciclomicropulsada de primera intención en estos casos tan graves y posteriormente hacer una válvula mucho más depurada, mucho más tranquila, en un panorama sumamente diferente y mucho más seguro. La verdad que a mí me ha ido súper bien. Me encantaría escuchar a mis colegas glaucomatólogos, no sé si opinan lo mismo, si voy bien. Sí, sí, bien. Pues yo aquí quiero recalcar mucho lo que dijo el doctor Topete, que esto no es ninguna panacea, porque No. igual uno se pone a la idea de que ya le puse válvula y ya se curó, y pues no, la verdad que, o ya le di láser y pues ya, perfecto. Y evidentemente, a pesar de la válvula, pues hay fibrosis, hay cicatrización, requieren tratamiento hipotensón, o si no se da tratamiento a la retina de fondo, pues no va a servir de nada. Y lo mismo con el láser, o sea, le podemos dar láser, pero el láser finalmente no es el que va a resolver, o sea, el láser micropulsado, perdón, no es el que va a resolver al 100% el problema, o sea, sí se requieren hipotensores, manejo por retina, y en un supuesto de que, como comenta la doctora Brenda, empiece a subir la presión, que es algo que sucede después de un tiempo en glaucomas que traen la presión muy, muy alta, pues sí, ya pensar en algún otro procedimiento. Perfecto. Tubos, cámara anterior, retroiridianos, ¿cuándo en cámara anterior? ¿Cuándo retroiridianos? ¿Cuándo en pars plana? Ese tema sí me interesa escucharlo. Malú. Bueno, yo prefiero en cámara anterior porque lo estás viendo. Salvo en algunos casos, por ejemplo, digo, sé que no es el tema de retina, pero en los trasplantes de córnea, que muchas veces son pseudofacos, si se puede poner retroiridiano, está maravilloso porque te evitas que el tubo esté pegado a la córnea, que en este caso es un trasplante, tomando en cuenta que, pues bueno, hay que ver el caso, y lo malo es que a veces está oculto y luego no lo puedes ver del todo. Mientras se pueda colocar en cámara anterior, pues yo prefiero. Obviamente, si se coloca en cavidad vítrea, pues se tiene que hacer una vitrectomía, porque si no, evidentemente se va a tapar. Pues existen conectores o existen como codos que ayudan a que se coloque en cavidad vítrea, pero eso pues tiene la ventaja que el tubo no va a estar dando lata a la córnea, pero tiene la ventaja que no lo estás viendo y pues de alguna forma pudiera ocurrirse, y pues bueno, depende del caso, o sea, sí tendría que hacerse de forma concomitante con este procedimiento. Pero a grosso modo, pues yo tengo la costumbre de ponerlo en cámara anterior mientras se pueda ver, o si es pseudofaco o áfaco y el iris está en midriasis, está midriático, pues entonces ahí sí pudiera ponerse retroiridiano, pues
le da cierto colchón a la córnea. Perfecto. Jorge. Comparto la misma opinión que la doctora María Luisa. Es importante hacer la valoración, insisto, del ángulo, ya sea gonioscópica o goniométricamente, y documentarlo, porque luego a veces en los ángulos demasiado estrechos quieren colocar forzosamente el tubo entre el iris y la córnea, y acaba siendo eso un proceso inflamatorio todavía mucho más severo que el que el paciente traía, con daño ya a la córnea. Entonces ahí cabe, si es un paciente al que se le va a realizar un procedimiento también de cirugía de catarata, poderlo colocar retroiridiano, y no está por demás previa iridotomía con argón, si es el caso de un neovascular. Sí, y ya en los tramos oculares en los que no es posible por alguna razón poderlo colocar en la cámara anterior o directamente retroiridiano, pues entonces poderlo hacer vía pars plana con acodamiento, pero previa vitrectomía. Muy bien. Ahí el único punto desde el punto de vista de cirujano de retina es, recuerden que si van a poner un tubo retroiridiano, ese paciente se tiene que someter, a lo mejor suena obvio o bobo decirlo, pero se tiene que someter a una vitrectomía completa, exhaustiva, ¿no? Donde hagamos indentación ahí del cuerpo ciliar para que quede perfectamente bien rasurada esa zona donde va a estar el tubo. Si no, el riesgo de un desprendimiento de retina es alto. De falla y de desprendimiento de retina. Sí. Y un áfaco en un paciente pseudófaco también, obvio. No sé si lo habíamos mencionado, pero pues también quitar el cristalino. Tengo a la doctora Victoria Sánchez con la manita para darle la palabra, doctora. No sé si le damos la palabra. Mientras voy a dar aquí, Odín, no sé si me ayudas a habilitarla, y mientras voy a leer la primera pregunta que tenemos aquí del foro. Inyecciones intravítreas. Clínicamente, la percepción o no percepción de luz luego de una inyección intravítrea, ¿les parece clínicamente suficiente para decidir realizar una punción de cámara anterior luego de la intravítrea, doctor Axel? Oh, mira, qué bueno que sale esta pregunta al tema, y ese es muy importante. O sea, yo, por ejemplo, si cada que doy temas, sea entre oftalmólogos o incluso retinólogos, es una práctica que se ha perdido, desafortunadamente, y nos hemos convertido en inyectólogos, ¿no? O sea, que llegue el ojo, lo inyectamos y no nos preocupamos por otras cosas alrededor de una inyección. Yo en lo particular tiendo a tomar la presión antes de la inyección de mis pacientes, y sobre todo las primeras inyecciones después. Todos sabemos que al minuto, 5 minutos, 15 minutos, hay curvas bien identificadas de cómo va a responder el paciente ante la carga de un intravítrea. Y el paciente que no sigue esas curvas, definitivamente es un paciente que puede tener ya un tema de base de filtración de su trabéculo, o sea, puede tener ya un glaucoma primario incipiente o tener predisposición. Entonces, sí creo importante la valoración adecuada. Por ejemplo, los pacientes ya con glaucoma diagnosticado, suelo darles el Critantec, dependiendo del caso, aunque antes de la inyección, ¿no? Y la verdad es que sí puedes determinar un paciente que ya con glaucoma, que tiene sus píos metas en 12, 13, y te llega, no sé, por algo en 16 y lo inyectas, ese paciente va a subir como hasta 25 la presión en los primeros minutos, ¿no? Y es lo que hablaba de como glaucoma primario exacerbado por inyecciones intravítreas. Ahora, cuando tenemos una franca no percepción de luz inmediatamente después de una inyección, usualmente no hicimos todo ese ABC de la valoración de presión intraocular previa a la inyección, y ya estamos ante una situación de urgencia o una situación
bastante desesperante tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Entonces, en estos casos, usualmente, si no se tiene mucha experiencia haciendo paracentesis de cámara anterior, yo recomendaría que lo evitaran porque pueden generar más daño. Es un ojo que se le subió la carga a la cavidad vítrea, por lo tanto la presión está atrás. En el momento en el que se le hace una paracentesis, se va a aplanar la cámara y podemos dañar el iris o incluso el cristalino, ¿no? Y no solo no logramos controlar la presión, sino ahora ya tenemos un daño en estructuras del segmento anterior. Si se tiene esto, se puede hacer desde compresiones, en ese momento al globo ocular, literalmente como cuando hay una hemorragia retrovulvar, que el ojo se comprime de arriba abajo, y o sea, siempre es bueno tener a la mano acetadiazol. Entonces, ponerle sus gotas de Critantec, darle el acetadiazol, el masaje. Sobre todo si son ángulos estrechos, ¿no? Hipermétropes, no recomendaría una paracentesis en el momento. Si es un paciente con cámara amplia y uno tiene la suficiente experiencia haciendo paracentesis en ojos hipertensos, o sea, sí se puede hacer sin problema. Aquí lo único que recomendaría es volver a hacer un aseo quirúrgico, o sea, de lavado de iodopovidona, hacerlo con bléfaro y bueno, yo en lo particular he encontrado que, pero eso es porque yo inyecto mucho y hago procedimientos, lo hago o de plano a simple vista o con telelupas, pero con el paciente reclinado, o sea, no en la lámpara de hendidura. Digo, esto es algo bien personal, ¿no? Siento que un paciente reclinado con unas telelupas le puedes hacer una paracentesis. Y lo digo porque inyecto muchos pacientes de endoftalmitis a los cuales les hago muestreo, o sea, de humor acuoso, de cavidad vítrea. Entonces sí estoy acostumbrado a picar ojos, digamos, sin una lámpara de hendidura. Pero la primera regla de oro es nunca intentes cosas que no has hecho y no dominas en un caso extremo como es una presión de más de 42 post-inyección que te puede dar un NPL transitorio. Perfecto. Gracias, Axel. Voy a leer la última pregunta. Sí, Jorge, adelante. Gracias. Con respecto al comentario de Axel, también me gustaría destacar que esta triple combinación física que no tiene análogo de prostaglandina no es para dejarla 3, 4 ni 5 veces al día, por favor, porque eso lo vemos muy a menudo. No podemos, ¿verdad? No podemos dejarle a un paciente que se sometió a un procedimiento que va a causar inflamación tampoco un análogo de prostaglandina. No tiene ninguna lógica y mucho menos aplicarlo 2 veces o 3 al día, que también es frecuente que nos lleguen a nosotros como glaucomatólogos. Y por último, mi comentario es para que en lo sucesivo pudiéramos estar viendo en los pacientes presbitas, ahora con la presentación de la pilocarpina al 1.25%, una mayor incidencia de desprendimientos de retina. Excelente, me encantó ese comentario. Bueno, sigo con el siguiente. En un paciente con antecedente de cirugía de retina con colocación de silicón y ruptura de la cápsula posterior, más hipertensión ocular, ¿qué cirugía de glaucoma sería la recomendada? Doctora María Luisa. Pues ese es un tema, porque, digo, me acuerdo en algún tiempo cuando estuve justo ahí en la clínica, y el manejo, digo, no con ruptura, pero el manejo de un paciente con silicón, muchas veces nada más bajando el volumen de silicón mejora, porque igual y a uno de la residencia, válvula todos, y pues no necesariamente, o sea, con bajar la aguja, ahí sí, pues mejoran. Obviamente hay que darle seguimiento y a veces a futuro puede requerir. Sin embargo, si ya la cápsula está rota y hay pase de silicona a cámara anterior, pues uno es evidente que las estructuras que se afectan por el silicón pues están comprometidas y pueden conllevar riesgo. O sea, todo el trabéculo, pues a todos nos ha tocado un paciente operado de silicón que tiene micromicelas en el trabéculo. Pues esos son pequeñitas, pero ya cuando también, o sea, si ya es un paso muy,
muy evidente. También la córnea pues se compromete por tener el silicón ahí. Entonces, digo, fuera de que sí hay que retirarlo y sí, se puede colocar una válvula, sin embargo, también el silicón puede pasar a la válvula, puede pasar a la conjuntiva, también pueden haber bolsas de silicón en esa zona y el tubo se puede tapar con el silicón, que generalmente lo que me ha tocado es que más bien el tubo como que se rodea de silicón, no necesariamente que se tape, pero pues también puede taparse. Entonces, evidentemente ahí es un manejo en conjunto con retina, porque pues el que va a autorizar si se retira el silicón es el retinólogo, o de qué forma se puede manejar ahí. Perfecto, Jorge. O también, si fuera factible, poder colocar una válvula de Ahmed inferior. Exacto, claro, totalmente de acuerdo. Sí, eso es bien importante. O no sé si, por ejemplo, en esos casos les haya tocado manejarlo con ciclofotocoagulación de micropulsado. Digo, a mí no me ha tocado, pero no sé si alguien del panel. A mí no me ha tocado todavía. Sí, pero no creas que no tienes buenos resultados. O sea, en un periodo bien corto ya necesitas otro. Ese tema de dónde coloca la válvula es importantísimo. Yo consideraría dos cosas. Uno, ¿qué condiciones tiene el nervio óptico en este panorama y qué visión tiene el paciente, ¿no? Para ver a qué le voy a entrar. Y la tercera, perdón, condición de su esclera. Sí, exacto. Y otra, pues su pronóstico. Sí. Y creo que también, pues el tiempo que tiene el silicón, como decía Malu, cuánto tiempo y en qué condiciones está y si lo podemos retirar. Creo que vamos empezando por ahí para decidir, pues, qué procedimiento quirúrgico. Hay bastantes panoramas, pero creo que esta sería un ABC por donde pudiéramos comenzar, ¿no? Pues ya para finalizar, si tienen alguna otra duda, un panelista tiene una mano aquí. Ah, pues tú, Jorge. Sí, a mí me gustaría hacer... Yo haga ya la mano. Es que me gustaría hacer un segundo y último comentario por mi parte. Es que para la medición de estimación de la presión intraocular posterior a haber concluido el procedimiento quirúrgico, por favor, no pongamos el dedo índice como indicador de medición de presión. Puede ayudarnos más una cánula para viscoelástico conectada a la jeringa y poder estimar de manera táctil, no digital, la presión a la que estamos dejando en el caso del empleo de aceite de silicón y o de gases, porque es muy común ver esto, ¿no? Están tocando, pues no sé qué tan confiable sea él. Definitivamente que no lo es. Perfecto, muy bien. Entonces, ya para terminar la sesión, por respeto también de los horarios y respeto a nuestro invitado también, les voy a hacer una pregunta rápida a cada uno. Primero comienzo por Axel. Axel, son dos cosas. Uno, ¿cómo recomiendas desde el punto de vista de retina la preparación de un glaucoma neovascular? Sabemos que iniciamos con tratamiento también de retina. Retina y glaucoma vamos sin duda de la mano en mucha patología. Pero ¿qué recomiendas? ¿Hacemos panfoto? ¿Cuándo panfoto? ¿Cuándo aplicamos inyecciones intravítreas? ¿Con cuánto tiempo antes de poner una válvula? O sea, ¿cómo preparamos un glaucoma neovascular de manera ideal para ya pasarlo a un procedimiento quirúrgico de glaucoma? Yo en lo particular sí trato de que todos los pacientes que manejo de glaucoma neovascular tengan la adecuada valoración por el especialista de glaucoma, que debería ser la práctica ideal. Entonces, a mí, como decía Malú y Jorge, dependiendo si ellos me dicen, ¿sabes qué? Este ángulo ya no tiene solución y si se está pensando en un manejo quirúrgico, tenemos que hacer el implante de válvula, trae lo que el cirujano de glaucoma decida, y a la vez es donde yo les insisto, si ya se va a hacer un manejo quirúrgico, que sea combinado, porque es un paciente que si solo se le hace la facovitrecto, como también mencionaban ya, no se está tratando la causa de origen y podemos perder meses valiosos, ¿no? Entonces, la mayoría de fallas en la cirugía filtrante que vemos
es porque no se atendió adecuadamente la retina periférica en términos de ablación con láser. Y es cuando a veces el oftalmólogo general o incluso el glaucomatólogo se da de topes porque dice, pues es que ya le di láser, ¿no? Y 6 sesiones. Y cuando lo ve un retinólogo, pues sí, pero le diste hasta el ecuador, ¿no? Y te falta más de la mitad de la retina de dar tratamiento. Entonces, ahora sí que el manejo de la presión pues lo marcan ustedes, marcan la pauta. Me voy a enfocar ya para terminar el comentario en estos glaucomas ideales, que son los que están en fases iniciales con ángulo abierto, porque esos son extremadamente interesantes de manejar. Idealmente tendríamos que controlar la presión para poder inyectar ese ojo y empezarle sus sesiones de láser, ¿no? Hoy en día creo que ya en la oftalmología ya no se concibe el manejo con puro láser sin inyecciones, aunque a veces si la presión está muy alta y todavía y va a requerir de un manejo quirúrgico, pues sí podemos dar el puro láser en este paciente para ir tratando un poco la retinopatía isquémica periférica en lo que se pasa a cirugía, ¿no? Y ahí sí, yo sería muy puntual de no inyecten ojos hipertensos, ¿no? Puede tener el caso que hablamos de la no percepción de luz después de inyección, pero estamos cerrando más el ángulo y definitivamente pues hipertensando más el ojo, ¿no? Entonces, si era un nervio salvable y nosotros queremos inyectar esos ojos hipertensos, pues lo vamos a hacer insalvable, ¿no? Entonces, el manejo conjunto a mí me parece prioritario en esta patología. Y hay muchos pacientes que en fases tempranas los sacamos con terapia tópica, su láser y sus inyecciones, y que meses después están bastante estables, con ángulos abiertos, incluso fáquicos. Entonces, sí es la comunicación entre el especialista en glaucoma y retina lo que va a hacer que estos pacientes terminen con buenas evoluciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Me voy con Malú. Malú, un último comentario. Las perlas de preparación prequirúrgica desde el punto de vista de glaucoma para un procedimiento de FACO, válvula vitrecto. Prequirúrgico, digo, obviamente los pasos, o sea, digo, yo sí lo que platicábamos, sí, primero, a la hora de colocar la válvula, que esté el ojo con adecuada presión, que no sea el último paso que se deje al final, porque ahí está bien difícil hacer todo. Uh-huh. Para pues hay que ver previamente el caso, o sea, si se va a colocar silicón o no, porque también el silicón, por ejemplo, puede hacer una presión hacia arriba, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y pues en cuestión del orden, pues o sea, creo que el orden sería como lo importante, porque si lo hacemos en un orden diferente, te estás metiendo el tubo y se va hasta el fondo y dañas luego hay otras cosas que la verdad podrías evitarte si lo logras hacer antes. El cierre adecuado de la conjuntiva y pues nada, obviamente seguir el manejo conjunto de ambas partes. Ok. ¿Cuándo decides poner ya una válvula o hacer un procedimiento quirúrgico de glaucoma? ¿O dices, esto ya no le muevo? Ya le hice esa retina, ya no le muevo. ¿Cómo? ¿En qué te basas? ¿En la visión, condiciones del nervio? ¿En qué estadio del glaucoma? ¿En un paciente operado de retina? No, en un paciente con glaucoma neovascular. Bueno, sí. No, bueno, sí, en glaucoma neovascular, no, bueno. Creí que hablabas de retina en general. Es que depende de muchas cosas, porque sí, también un paciente que ya trae un PL versus NPL o que tiene una capacidad visual muy baja, pues le puedes ofrecer el procedimiento, pero realmente sin prometer nada y sabiendo que el mismo procedimiento puede hacer que se pierda la visión. Entonces, quizá el paciente llega con
la idea que con eso ya le vas a curar el ojo y sale peor. Entonces, en esos casos, por ejemplo, incluso ver el panorama global, ver el otro ojo, y si el otro ojo, la retina está horrible, pues mejor ahí que, o sea, darle prioridad al ojo que es salvable, que versus el que está en PL y pues quién sabe, y ya gastó un montón la válvula, pero pues requiere más bien el manejo de la retina del ojo contralateral. Excelentes comentarios y acertadísimos. Jorge, ¿Sí? perlas de la preparación quirúrgica para la faco, trabeculectomía y vitrectomía, si es que la hicieras. Perfecto. Si es paciente de uno, es decir, que no fue referido como que la cirugía era para ayer, tratar de mantener una buena calidad, una salud apropiada de los párpados, limpieza, una excelente lubricación, tiempos de ruptura de la película lagrimal muy por arriba de los 10 segundos. ¿Para qué? Pues para tratar de garantizar, entre comillas, garantizar una buena evolución y que no vaya a ser esta tórpida agregándose infecciones y al rato se complica y no nos quitamos la demanda. Otra, no prometer lo que no podremos cumplir. Y el problema es que a veces vamos más allá de las expectativas del paciente y el paciente entiende que con el procedimiento va a quedar viendo como cuando tenía 15 años, cuando muchas veces ofrecemos los procedimientos para tratar de conservar un poco esa visión deteriorada que ya tiene el paciente. Dicen que toma 3 días en aprender una técnica, 3 meses en dominarla y años para saber cuándo no operar. Y en ese sentido, entonces, lo ideal sería para un procedimiento combinado de faco, trabeculectomía, vitrectomía, insisto, preparar todo para la trabeculectomía, realizar el procedimiento de la facomulsificación y posteriormente la vitrectomía como tal para finalizar ya con la trabeculectomía. Pero también decirle y hacerle saber al paciente que puede requerir más procedimientos quirúrgicos, que lo que se está haciendo puede no ser suficiente y requerir botes. Perfecto. Muy bien, pues excelente. La verdad es que a mí esta sesión, salvo su mejor opinión, me pareció una sesión extraordinaria, no solamente para glaucomatólogos y retinólogos, sino para oftalmólogos en general. De verdad que yo creo que aquí los 4 y todos los que estamos conectados vamos a estar de acuerdo que ojalá nos llegaran de verdad estos glaucomas neovasculares en estadios iniciales o retinopatías diabéticas en estadios mucho más decentes para que no acabemos ya con unos glaucomas pues terminales. La verdad es que en mi experiencia personal prácticamente me llegan ya súper avanzados y muy, muy complicados, pero bueno, eso es el pan de cada día, supongo, de casi todos los glaucomatólogos, ¿no? Las opiniones y el trabajo en equipo, el manejo integral me parece súper fundamental, incluso no lo hablamos, un poco Jorge lo tomó, pero el manejo sistémico del paciente, controles metabólicos y multidisciplinarios, y no pues remo contra la marea, ¿no? Excelente, la verdad es que agradezco muchísimo, a mí se me hizo una sesión súper buena. Axel, mil gracias, ya vete a dormir, hombre, tómate tu tecito, tu antifludes. Muchas gracias, de verdad es que te queremos mucho y te apreciamos como amigo, te admiramos mucho como retinólogo y que estés aquí aún con tu gripa, ayudándonos, a retroalimentándonos y darnos las perlas con una excelente sesión, pues es un honor para nosotros y sobre todo pues un abrazo bien grande. Al contrario, muchas gracias por la invitación, que descansen. Gracias, Malú, Jorge, un placer tenerlo. La verdad son compañeros, amigos y glaucomatólogos que admiro muchísimo. Entonces, pues siempre voy a aprender de ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Gracias por la invitación. Gracias. En asuntos varios, pues obviamente tenemos ya el año encima. Fue un año creo que súper satisfactorio. Vamos a cerrar el año con también nuestra cena tradicional navideña. Este año va a haber, hay unos cambios en el concepto de cena. Después les haré llegar, por ahí he sondeado algunos de qué les gustaría. Con este tema que he promovido mucho desde el punto de vista cultural,
y desde el punto de vista médico, cultural y social, estamos diseñando una propuesta que creo que va a ser muy atractiva para ustedes en el marco, pues también de vernos, compartir y en un marco familiar, de amistad y sobre todo pues que podamos disfrutar de una velada bastante tranquila. Tengo 2 fechas probables, depende mucho del lugar, pueden ser 8 o 15 de diciembre. Seguramente va a ser el 15 de diciembre, pero a la brevedad posible. Yo voy a estarlos a los socios invitándolos y por medio de las redes de los grupos que tenemos, les haré llegar la información para que ahora sí me aparten la fecha y podamos convivir en un espacio pues familiar y de amistad, ¿no? Otra, también tenemos pendiente la votación de la siguiente mesa directiva. Ya estamos armando toda esta gestión para darles a ustedes la convocatoria y que podamos elegir obviamente una mesa directiva digna de la representación de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Entonces, son los 2 temas que tengo pendientes. Se los haré llegar a la brevedad porque pues obviamente diciembre ya está aquí, entonces y enero también, que es el cambio de mesa directiva. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los miembros de la Asociación de Glaucoma de Occidente y a todos los miembros del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Y pues les mando un fuerte abrazo, que pasen bonita noche. Muchas gracias. Odín también acá en soporte técnico, siempre dando lo mejor. Gracias, Odín. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, bye. Dios, bueno. Buenas noches.